Gary Espinosa, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, se encuentra en línea directa con nosotros y a él le preguntamos cuál es la posición que han asumido tras estos intentos por retomar el curso de los acuerdos logrados y alcanzados en estas 10 mesas temáticas que llevaron adelante el año pasado. Bienvenido, le escuchamos y le miramos. Muy buenos días, don Gary. Los acuerdos logrados y alcanzados en estas 10 mesas temáticas que llevaron adelante el año pasado. Bienvenido, le escuchamos y le miramos. Pueblo ecuatoriano, a las organizaciones y a todos los que escuchan y ven a través de este medio ecuatoriano con tecnología. Tenemos inconvenientes, don Gary. Vamos a tratar de conectarnos vía telefónica para superar este impasse técnico que mantenemos a esta hora con un eco que no nos permite escuchar claramente su intervención. Es importante decir que la CONAIE, a través de su presidente, en el marco de un proceso político que se sigue en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional, ha manifestado que si es que el mandatario acoge el principio constitucional de la muerte cruzada, se convocaría a un levantamiento indígena en el afán de rechazar las políticas que ha implementado el gobierno del presidente Lasso. En el marco del juicio político hay una serie de consideraciones que han venido de cierta manera desdibujando el objetivo de este proceso político que está delineado a demostrar que habría peculado en un contrato entre FLOPEC, la flota petrolera ecuatoriana, y la empresa privada Amazonas Tankers. Pero esto al parecer todavía en el marco del proceso que lleva adelante la Comisión de Fiscalización no se ha podido demostrar fehacientemente. Don Gary, estamos ya conectados nuevamente, esta vez por línea telefónica. ¿Qué nos puede comentar en torno a este proceso de cumplimiento de las ofertas y de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las organizaciones campesinas? Bienvenido, muy buenos días. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme al pueblo ecuatoriano y a nuestras organizaciones a este importante medio, Radio Centro. Gracias, don Wilson, por la oportunidad, la orden. Y nosotros, como FENOCIN, no estamos cuestionando de ninguna manera los 218 acuerdos firmados. Esos están firmados y lo que nosotros esperamos, lo mínimo que esperamos del gobierno es que haya un cumplimiento efectivo, real y tangible a todos estos acuerdos que están firmados. Están en un documento que se firmó, digamos, y se celebró con bombos y platillos allá en la Universidad Católica, de manera que nosotros lo mínimo que esperamos, la respuesta efectiva, oportuna de parte del gobierno. Nos retiramos de las mesas de seguimiento, que se entienda bien. Las mesas de seguimiento era un proceso en la cual nos sentábamos con un subsecretario de gobierno, el cual receptaba en nuestras peticiones en torno a los 218 acuerdos. Él iba, consultaba a cada uno de los ministros y luego bajaba. Me parecía que era una situación de pérdida de tiempo, de digamos, de bypasseo, de bypass, digamos, de esta situación de los problemas cuando se pueden tratar de manera directa. Lo otro es también que el ministro del gobierno, o sea, el gobierno por su parte dicen que han cumplido en un 90%. Nosotros mantenemos el hecho de que se ha cumplido todo lo contrario, es decir, que un 10% al 15% aproximadamente es lo que se ha cumplido. Por tanto, ahí hay una situación de que no cuadra, de manera que nosotros lo que nos consultaba la Universidad Católica era la posibilidad de una reunión para evaluar efectivamente cuántos acuerdos se han cumplido y cuántos no, de manera que no haya esta dualidad de opinión en cuanto a la opinión del gobierno y la opinión de nosotros, de manera que el pueblo ecuatoriano también se merece respeto en el hecho de saber cuánto realmente se cumplió y de manera que el gobierno pueda cumplir lo más pronto posible estos acuerdos que están firmados y que son de beneficio para todos los ecuatorianos. No son un beneficio solo para las organizaciones, sino para todos los ecuatorianos. Don Gary, en cuanto a la focalización de los subsidios a los combustibles, que quizá es la médula
de la protesta que ustedes impulsaron, ¿qué es lo que se ha logrado, se ha caminado? ¿Qué nos puede comentar en torno a ese proceso que arrancó ya tras los acuerdos logrados? Ese proceso en el acuerdo dice que el gobierno nacional establecería unos términos de referencia para realizar un contrato, para que ese contrato desemboque, es decir, una consultoría sería, de manera que desemboque en un proyecto piloto, para ejecutar ese proyecto piloto como un modelo de focalización en el Ecuador, de manera que hasta ahora no conocemos de ninguna manera el proceso de los términos de referencia para contratar este estudio para el proyecto piloto. Conocimos por medios de prensa que se han reunido con la Asociación de Distribuidores de Combustible, pero bueno, tienen derecho a conversar con ellos porque justamente ellos son los que van en definitiva a implementar el proceso, de manera pues también que en este camino nosotros deberíamos reunirnos con ellos para tratar la ejecución ya de este proyecto piloto de focalización de combustible, en la cual nosotros advertimos que no estamos de acuerdo de ninguna manera que se suban el precio de los combustibles, y el acuerdo con el gobierno nacional, con este gobierno del presidente Lasso o con cualquiera que esté, es de que el combustible se mantiene congelado hasta el término del periodo del presidente Lasso, de manera que el combustible, el precio de la gasolina extra es de $2.40 y $1.75 del diésel. Lo otro de la gasolina super, esa no entra, digamos, dentro del acuerdo. Lo que sí está establecido es la congelación del precio de los combustibles, gasolina extra y diésel en este caso, y la iniciación del proyecto piloto de focalización con el fin de ver la funcionabilidad y, digamos, de que se vayan ajustando la ejecución de la focalización con el fin de que llegue, en definitiva, a todos los beneficiarios, la gente que realmente merece recibir el subsidio adicional del precio del combustible. Don Gary, eso quiere decir que cuando ya se logre el acuerdo en cuanto al mecanismo de focalización, los precios se van a liberalizar, sea el próximo mes o el siguiente año. Se llega al acuerdo del mecanismo para focalizar directamente a quienes necesitan el subsidio y se liberaliza los precios de la gasolina extra y del diésel en relación al mercado internacional. ¿Esa sería una de las condiciones para que se produzca el acuerdo? De ninguna manera. Nosotros hemos hablado de la congelación. Congelación significa que el precio no se mueve hasta que termine el periodo de gobierno. Pero, ¿y para qué la focalización entonces, don Gary? Si es que hay el compromiso de congelar los precios, que continúen los precios congelados, ¿para qué la focalización del subsidio entonces? Precisamente la focalización de los combustibles es un porcentaje adicional para la gente que está en condiciones realmente de quiebra en su economía. Es decir, 30 centavos adicionales a cada galón de combustible, eso es un aliciente, un incentivo para que la gente siga produciendo en mejores condiciones. De eso es que hemos hablado, digamos, en lo que tiene que ver con la focalización de los combustibles. Y lo otro sería que el compromiso también que mejoren, digamos, el rendimiento, la capacidad de refinación de las refinerías, porque ese era también un compromiso que debe de llevarse adelante, porque de lo contrario no vamos a tener, digamos, una eficiencia en cuanto a esos elefantes blancos que son refinerías, de las 3 refinerías que están produciendo a mediana capacidad. Las 3 refinerías, hablamos de La Libertad, que es marginal, de las Esmeraldas, ¿y qué otra refinería? ¿La del Pacífico? La refinería Amazonas, la de el Amazonía, que tenemos también, que entiendo que refina alrededor de 30.000 barriles diarios, o sea, la capacidad que tiene para refinar. Es decir, sin embargo, la refinería de Esmeralda, que son 110.000 barriles diarios que tiene que ejercer de acuerdo a tantos millones de dólares que se le metió en gobiernos anteriores, hablamos de 2.500 millones de dólares, sin embargo, sigue produciendo a mediana capacidad. Ese es el problema del Ecuador, que la corrupción nos está inundando, se nos lleva en la plata ahí, imagínense, 2.000
$2.500 millones de dólares es gran cantidad de dinero que se le invirtió a la refinería y no está produciendo en su plena capacidad. Esos son los errores, la negligencia, la viveza criolla que existe en este país, que cada gobierno se aprovecha de los recursos del pueblo y sin embargo el Ecuador cada día más para atrás, sin fuente de trabajo, sin posibilidades de desarrollo. Ustedes, frente a este panorama, van a movilizarse, van a juntarse nuevamente con la CONAIE y han limado asperezas, porque usted manifestaba que el presidente de la CONAIE estaba dividiendo a la organización que usted representa. Ustedes han limado asperezas y podrían nuevamente juntos realizar una movilización, una protesta, una acción en contra del gobierno en el marco de un juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional, o es que todavía están divididos, separados y no han podido consensuar una posición unitaria? Bueno, aspiro que este inconveniente que hubo, digamos, entre el compañero Leonidas Issa y nosotros, creo que es un tema eminentemente coyuntural y esperamos que haya sido superada por parte de ellos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en sentarnos, conversar, dialogar y llevar adelante planificaciones estratégicas para nuestra lucha. Nuestro objetivo es buscar mejoras para nuestra gente y en ese camino estamos. Por ejemplo, el día de sábado nos hemos reunido ahí en Agua Fría, en Ventanas, justamente algunos dirigentes de la plataforma de la condonación de la deuda con la FRENOCIN, con el fin de que llevemos adelante acciones de lucha este 1 de mayo y exigir y poner en primer lugar lo que tiene que ver con la condonación de la deuda de los $10.000, que es parte de una ley que aprobó la Asamblea Nacional y parte del acuerdo firmado también, digamos, que consta en los 218 acuerdos, de manera que nuestra lucha va a seguir adelante, nos vamos a movilizar por estos temas y también, pues bueno, que la Asamblea Nacional haga su parte. Lo del juicio político es un tema constitucional, no se trata de ninguna conspiración, no se trata de ningún golpismo, se trata de aplicación de la ley, es un pleno derecho de la Asamblea Nacional, es un pleno derecho democrático que los asambleístas tienen que llevar adelante. Lo otro es que la Asamblea Nacional aplique de manera clara, de manera transparente, que el pueblo ecuatoriano sepa cómo se está aplicando este juicio político y que en el proceso que se está fiscalizando salgan todos los pormenores de todos los involucrados, de todos los que han estado involucrados en estas negociaciones de tanker, bueno, y de todas las acusaciones de especulado que se están haciendo, de manera que no se incline la balanza a un solo sector, sino que a todos los involucrados, con el fin de que hagan una fiscalización clara en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque no puede en este país seguir llevándose los dineros del pueblo, contratando este tipo de acciones, supuesto beneficio para el país, y que es todo lo contrario. Los beneficiarios son las empresas contratantes y el Estado ecuatoriano recibe casi nada en beneficio de los ecuatorianos para mejorar su presupuesto y tener dinero para solucionar los problemas que tenemos en este momento, los problemas de alto índice delincuencial, de cuello blanco y también de delincuencia común. Pero al parecer el juicio se ha ido cayendo de a poco en la Asamblea Nacional. Se manifiesta que no existen pruebas contundentes para poder demostrar un supuesto peculado en este contrato que ha sido renovado entre Amazonas Tankers, empresa privada, y la flota petrolera ecuatoriana FLOPE estatal, y que no tendrían los 92 votos que se requieren para censurar y destituir al presidente de la República. Ese es un escenario que está cobrando más bien cuerpo y que evidentemente podría terminar con salvar al mandatario de este juicio político, porque las acusaciones no han tenido contundencia ni sustento. Esa es la aplicación de la ley y esperamos que realmente el proceso de fiscalización sea transparente, porque recuerde usted, en junio del año pasado nosotros nos movilizamos, estuvimos hasta lo último en la aplicación del artículo pertinente en la Asamblea Nacional para la destitución del presidente. Sin embargo, muchos compañeros se bajaron se bajaron de la camioneta, nos dejaron solos
en esa lucha, en ese planteamiento de que la Asamblea aplique. Sin embargo, los asambleístas, luego de haber supuesto 98 votos, no hubieron ni siquiera los 90, de manera que esperamos que la Asamblea haga su parte y que haga su proceso de fiscalización, pero es un derecho constitucional. No se trata, como digo, vuelvo y repito, de golpismo ni desestabilización, sino más bien un proceso de fiscalización que ojalá sea transparente, claro, y que no se preste para las negociaciones, las componendas y los beneficios eminentemente para la situación de algunos asambleístas. Esperamos que esto no suceda y que realmente impere la verdad y la claridad en este proceso en favor de los ecuatorianos, que necesitamos saber la verdad de todos y cada uno de los actos de corrupción, que son muchos en este país, y por eso es que el Ecuador no puede desarrollarse, porque en este país solo impera el agarra lo que pueda, la viveza criolla y el beneficio personal. Es decir, incluso algunos de supuesta izquierda que dicen ser de izquierda son solamente revolucionarios de bolsillo, porque ven solamente el beneficio de su bolsillo. Esperamos que no haya digamos, esta situación de oscuridad, y que haya la transparencia y la claridad en favor del pueblo ecuatoriano, y que se aplique la ley tal como dice la Constitución. Gracias a Gary Espinosa, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, a través de este